es mucho gusto conocerte. Soy Georgina, soy estudiante de la San Francisco de Arquitectura, pero también estoy haciendo mi subespecialización en sociología. Entonces, el día de hoy quería hacerte una entrevista respecto justo a tu trabajo de tesis de doctorado que habías hecho respecto a la maternidad y al periodismo. Ujú. Entonces, ¿qué tal si te Bien. presentas, nos cuentas un poco de ti, a qué te dedicas, por qué te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, hola Georgina, mucho gusto. Efectivamente, sí, yo hice un trabajo sobre maternidad y periodismo. Yo soy periodista, soy comunicadora, soy profesora de la carrera de comunicación de la PUSE y también soy la subdecana de la facultad desde hace 3 meses. Y bueno, estoy justamente, ya entregué mi tesis doctoral que trata lo que tú mencionas, maternidad y periodismo, trabajo productivo y reproductivo, puntualmente haciendo un análisis en el campo del periodismo. Y ya lo entregué y básicamente, bueno, estoy ya como en la fase en la que espero defenderla pronto. Y esa es un poco mi línea de trabajo hoy por hoy, trabajo productivo, reproductivo, periodismo y también maternidad. ¿Y cómo así te empezaste a interesar dentro de todos estos temas? Bueno, porque cuando yo tenía ya la idea de hacer doctorado, estaba, digamos, pensaba muchas cosas. Es muy difícil poder plantear un tema de tesis doctoral porque primero es algo que te va a durar mucho tiempo, es un trabajo muy largo, entonces es un tema que tienes que seleccionarlo bien para que, entre otras cosas, no te aburras, sea un tema que te interese, que no se desvíe la atención en estos largos 5 años, pueden pasar muchas cosas, entonces hay que pensar en un tema que en primer lugar sea algo que realmente te guste y te apasione para que eso, digamos, se mantenga a lo largo de los 5 años. Y después un tema que sea como que igual tengas de alguna manera un cierto conocimiento previo. Obviamente uno cuando investiga, eh, creo yo que sí, definitivamente tiene ya de alguna manera está relacionado con el tema que le llama la atención. No creo que alguien se acerque a un tema sin tener ninguna relación. Entonces, efectivamente, mi relación con los dos temas, maternidad y periodismo, bueno, periodismo porque soy periodista, trabajado en la prensa escrita por algunos años en Diario El Comercio, Revista Vanguardia, Diario El Mercurio de Chile, Revista Caras. Realmente esa es como mi especialidad, el periodismo escrito, la prensa escrita. Entonces, bueno, he sido periodista de estos espacios y, bueno, he hecho otras cosas también, pero ese es como mi ámbito, ¿no? Y acá mis clases en la Católica también han girado en torno a la redacción periodística. Entonces, primero tenía como ese campo de interés ya de por sí, porque eso es lo que me he desarrollado siempre. Y después coincidió con mi primera maternidad. Yo tengo 2 hijos, pero primero, bueno, cuando tuve mi primer hijo, Agustín, cuando él tenía 2 años, surgió esta idea de empezar mi estudio doctoral. Entonces, yo me daba cuenta que ahí tenía como, digamos, la maternidad fue para mí una fuente de muchas cosas, pero entre esas fue de muchas preguntas, de muchas inquietudes. También me conecté mucho con mi parte creativa, con mi parte de poder producir cosas, ¿no? Creo que yo entendí la maternidad no solamente como la posibilidad de dar a luz un hijo, una persona, un ser humano, sino también como dar a luz otros proyectos, otras cosas. A mí me llegó así, me llegó con un momento de mucha creatividad, de muchas ganas de hacer cosas, de muchas inquietudes. Y en ese contexto surge esta idea. Entonces yo dije, bueno, tengo ahora el mundo del periodismo, que siempre para mí ha sido un mundo del que se puede explorar muchísimo, dado que en el Ecuador, sobre todo los estudios del campo laboral, desde el periodismo campo laboral, no son muchos, no se estudia mucho la cultura periodística local, entonces pensé que ya había una oportunidad. Y después también, como te digo, con muchas ganas de saber, ¿no? De otras mujeres, cómo viven su maternidad, qué es lo que les está pasando, cómo sienten ciertos procesos. Entonces, como que se me juntaron estas dos cosas, estas dos inquietudes, una inquietud que siempre he tenido del periodismo y esta nueva inquietud que viene con mi maternidad, y es así como pienso y digo, bueno, voy a juntar los dos temas y vamos a ver qué es lo que sale. Y efectivamente salió eso, ¿no? Como una tesis que estaba enfocada en poder descubrir cómo es para las mujeres vivir en medio de estos dos trabajos tan demandantes, el periodismo y la maternidad. El periodismo tiene una serie de particularidades y la maternidad también. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es atravesar en el día a día por esta experiencia y cuáles son los factores que están, digamos, influyendo para que las mujeres vivan esta experiencia de una determinada manera? Entonces surge, o sea, para cerrar la idea, surge de mi propia experiencia como periodista, como te digo, que
siempre me he desempeñado en periodismo, como mi experiencia como profesora de periodismo y como digamos, mi vivencia de maternidad, ¿no? Surge también por ahí. Yo vivo mi maternidad y me surge también esto de explorar sobre esta experiencia. Ujú. Muchísimas gracias. Dentro de tu texto introductorio, me acuerdo que justamente mencionabas como algunos temas interesantes respecto a la maternidad como constructo social, ahorita que ya entramos dentro de ese tema, como ¿a qué te refieres exactamente como que es un constructo social? Exactamente qué cosas determina la sociedad respecto a la maternidad. Bueno, sí, en realidad yo en mi tesis me apalanqué en la teoría feminista, para la cual, digamos, la maternidad efectivamente es una construcción social. ¿Qué significa eso? Significa que esta es una práctica que está, digamos, permeada de un montón de ideas, imágenes que le han servido para construir. Es decir, lo que nosotros pensamos que es la maternidad, esta idea de madre, es una construcción social, ¿sí? Es algo que se ha generado por las ideas, creencias y, digamos, discursos que se han vertido sobre ella socialmente. Esto se refleja sobre todo, por ejemplo, en los estereotipos, ¿no? Sobre la maternidad hay una cantidad de estereotipos sobre las madres principalmente, ¿no? Que una madre debe ser, digamos, responder a un deber ser, ¿no? Debe tener unas características, debe ser una mujer muy entregada a sus hijos, debe ser una mujer, la maternidad como la mejor experiencia de la vida, la máxima realización de una mujer. Todas esas son ideas, son construcciones sociales que a la maternidad le han dado, digamos, le han pintado con estos colores, cuando en realidad es mucho más que eso. Entonces, a eso yo me refiero con que la maternidad, sobre todo en la teoría feminista, es vista como una construcción social, es decir, es como una práctica que está permeada por una serie de imaginarios que son a través de los que ésta se ha definido. Y digamos, no necesariamente es así, ¿no? Ya cuando las mujeres vivimos la maternidad nos damos cuenta que son muchas cosas que se dicen, pero también son muchísimas cosas que no se dicen. Quizás son más las cosas que no se dicen que las que se dicen, y ahí te das cuenta que toda esta idea viene precisamente construida por la sociedad. A eso me refiero con que es una construcción social. O sea, entonces a lo que te refieres es que la maternidad se pinta a la final como esta idea romantizada alrededor cuando implica muchísimas más cosas que muchas veces no se ve o no se esperan. ¿Consideras que esto pueda afectar entonces la experiencia de la maternidad por primera vez para muchas mujeres? Como exactamente como sientes que se da. Claro, porque digamos, tú cuando no eres madre, cuando te planteas quizás las ideas de ser madre, hay un montón de cosas con las que tú ya llegas a plantearte esa idea. O sea, hay un montón de ideas que tú vas recogiendo a lo largo de tu vida, de lo que escuchas, de lo que ves. Y digamos, tienes quizás una idea que está totalmente basada en lo que los otros dicen, ¿no? Y el momento en el que, y justamente como tú dices, hay una idea en la que quizás una de las ideas que más, quizás una de las ideas que más está en el aire, está en la sociedad, que la sociedad transmite, esta idea de que la maternidad es una experiencia romántica, en donde todo es fácil, donde todo es amor, donde todo es ternura, donde todo es, digamos, es que sobre todo que es lo mejor del mundo, ¿no? Y no necesariamente, y creo que eso sí puede ser algo que un poco influya en las mujeres cuando no son madres, están justamente, tal vez van buscando una maternidad intentando encontrarse con todos estos sentimientos y a veces puede pasar que no ocurre así. Y ahí es cuando existe una especie de frustración, podría existir, ¿no? Porque en definitiva tú vas buscando esta experiencia que todo el mundo te ha dicho que es de sí, que es el otro, y de pronto te das cuenta que son muchas otras cosas también, a veces no cosas muy agradables, que es difícil, que es ambigua, que te plantea unos retos muy fuertes y a veces no todas las mujeres están dispuestas a eso. Entonces, ahí también se ve el tema de la maternidad como construcción social, ¿no? Que se cree que, digamos, todas las mujeres están dispuestas o por ser mujeres pueden ser madres y lo pueden hacer bien y eso es una cosa que no es así, definitivamente, y esa es la construcción social, ¿no? Pensar que todas las mujeres, por ser mujeres, deben ser madres y que al ser madres van a vivir una mejor experiencia de su vida. Y no necesariamente es así. Ujú. Claro, entonces lo que estamos hablando ahorita a la final es como muchas veces las mujeres se pueden sentir con su maternidad. Entonces estamos entendiendo un poco el punto de cómo se sienten. Creo que también estamos entonces permitiendo que se introduzca el punto de cómo
crees como madre que deberías sentirte, ¿no? Porque creo que sí, probablemente como madre puedo llegar a sentir esta frustración, pero ¿cómo va esta frustración acompañada justamente de este constructo social de que tal vez yo creo que debería sentirme de otra manera, ¿no? Debería sentirme más feliz respecto, y que entonces esto cómo empieza a afectar las interacciones de la madre. Claro, o sea, porque de pronto si es que tú no empiezas a sentir las cosas que socialmente se dicen que deban sentir, sí puede generar un desequilibrio en la mujer, porque es como decirte, tú debes sentir amor, tú debes sentir ternura, tú debes sentir que te das la vida por tu hijo y no necesariamente todos esos sentimientos son sentidos por todas las mujeres de esa manera. Entonces, claro, claro que todo eso, mirar la maternidad como una cuestión social lo que hace es justamente condicionar esa experiencia, o sea, pensar que todas las mujeres van a sentir los mismos sentimientos en relación a esta experiencia y como te digo, no necesariamente, o no en el mismo nivel, o sea, yo por ejemplo tenía una experiencia que en el mismo día te puede hacer sentir el amor más grande, pero también a veces, no sé, quizás la rabia más grande porque los niños tampoco a veces son lo que tú esperas, ¿no es cierto? No son muy obedientes, son desobedientes, no quieren hacerte caso y entonces es como que las mujeres cuando pueden llegar a sentir sentimientos negativos, a lo mejor sí se pueden sentir mal, porque dicen, pero es que eso es lo que no se espera de mí, se espera de mí que yo debo ser amor y paciencia todo el tiempo y en realidad no es así porque también hay un tema ahí que es también parte del constructo social y es eso, que se intenta como homogeneizar la experiencia de la maternidad en todas las mujeres y a todas les pasa lo mismo. Y no, definitivamente, por eso también en mi tesis yo planteo mucho la idea de la maternidad vista como una experiencia personal, heterogénea, y que justamente es como cada una vive una experiencia distinta. Yo entrevisté a 24 mujeres y si bien habían cosas en común, en ellas, digamos, en relación a lo que significaba la maternidad, también habían cosas que eran muy distintas, ¿no? Y es porque finalmente hay una maternidad la es particular en cada caso y eso es lo que tampoco se ve. Pues creen que todas las madres están como en un solo saco y todas piensan igual y todas hacen lo mismo y todas deben responder de la misma manera a las imposiciones sociales cuando en realidad cada una es un mundo y cada una responde desde su propio contexto. Yo creo que uno responde mucho, o sea, la experiencia de maternidad que uno vive también está muy relacionada al propio contexto personal, las circunstancias, la edad, el trabajo que uno tiene. Entonces, todo eso particulariza la maternidad y por eso es que no se puede pensar en una experiencia homogénea para todas las mujeres. Ujú. Entonces, es un tema muy interesante el tema de la heterogeneidad, pero igualmente, sin embargo, en la materialidad, la mayoría, o sea, de las personas no lo ven como una situación heterogénea. Entonces, probablemente eso lleva a una tercera pregunta. No solamente es cómo yo creo que debería sentirme, sino como yo creo que otras personas creen que yo debería sentirme. Y considero, y me gustaría saber tu opinión después de las entrevistas, de tu trabajo, también de tu propia experiencia como madre, porque, o sea, da la ilusión de que muchas veces, muchas madres cuando sienten esa frustración, les cuesta compartirlas con otras personas o les cuesta tratar de buscar formas de interacción, de hablarlas con sus parejas o de hablarlas con sus propios hijos o saber qué hacer al respecto porque sienten que también el resto, así como ellas creen que debería sentirme distinto, creen que debería yo sentirme distinto y eso puede afectar a sus interacciones en el trabajo, con su pareja o con sus amigos. Como, ¿qué opinas de esto? Claro, lo que pasa es que, digamos, sí cuesta hablar de estas cosas, porque estas son las cosas que socialmente no están establecidas. O sea, si alguien viene una madre y me dice, oye, yo le odio a mi hijo, ¿tú qué vas a hacer? Le vas a mirar así como, ¿qué te pasa? O sea, estás loco. Entonces, quizás no sea ese el sentimiento, y yo me refiero a los sentimientos en general, ¿no? O sea, que un día puedes decir, no, hoy no quiero estar con mi hijo porque estoy muy cansada. O, no, hoy día no tengo ganas de ser mamá. Hoy día yo quisiera ser una mujer que no tiene hijos y que tiene otra vida. Entonces, todas esas cosas, como socialmente no son bien vistas, obviamente le condicionan mucho a la mujer y le limitan poder expresar sus sentimientos. Entonces, igual ahí nos damos cuenta que las mujeres vivimos también con esta culpa, ¿no? De decir, no, o sea, a mí me pasa un montón de cosas, pero yo no puedo decir porque socialmente están mal. Lo que sí te puedo decir es que algo que yo me di cuenta, y no tanto por las mujeres, porque yo creo que en las mujeres ecuatorianas estos pensamientos todavía persisten, ¿no? O sea, sí hay mucha culpa y sí hay mucha cosa como que dicen, no, no, o sea, yo soy mamá, pues cómo voy a sentir estas cosas, sabe que dicen que sienten, pero ellas como que un poco se limitan.
Pero en relación más bien a la bibliografía que yo consulté para mi tesis, puedo decirte que actualmente en el mundo, bueno, aquí también, ¿no? Pero quizás menos, ¿no? Las mujeres que yo consulté menos, pero están existiendo otros discursos que justamente están como apoyando esto, es decir, que están diciendo, mira, ahora las madres podemos vivir, tenemos el derecho de decir si un día no quiero estar con mis hijos, no estoy y no pasa nada. Entonces son discursos que le apuntan a una mirada de la maternidad bastante más realista, o sea, bastante más como es, ¿no? E intentar precisamente despojarle de todas estas cargas, de todos estos estereotipos y transparentar. O sea, entonces, si un día les amo a mis hijos, estoy bien, está bien, y si un día no les amo, también está bien, porque eso es parte de... A mí me gusta mucho pensar en algo que decía una autora que se llama Elizabeth Badinter. Ella, digamos, su principal aporte en relación al estudio de la maternidad, ella decía que el instinto materno no existe, ¿no? Que no es que tú porque eres mujer tienes un instinto maternal y que todas las mujeres tienen, no, ella decía no, eso es una construcción social también. Entonces ella apuntaba a decir que, digamos, que la maternidad es una relación como cualquier otra, o sea, piensa tú en una relación de pareja, en una relación de amigos. Ella decía, tú todo el tiempo no quieres estar con tu pareja, a veces quieres estar sola, o no siempre quieres ver a tus amigos, te peleas con tus amigos porque te defraudan, porque se portaron mal. Entonces ella decía, lo que hay que entender es que la relación con los hijos es exactamente igual a cualquier otra relación, en donde hay días buenos y donde hay días malos, pero claro, eso nos espera que siempre sean los días buenos. Entonces yo creo que el momento en que las mujeres empezamos a entender eso, somos mucho más, digamos, creo que podemos sentirnos mejor, ¿no? O sea, de pronto, como digo, a mí me ha pasado, y mis hijos les amo, yo claramente sin mis hijos no sería un montón de cosas, pero también hay días en que chuta, digo, estoy cansada, no quiero estar con ellos, y cuando yo siento esos sentimientos, digamos, por todas las cosas que yo he leído y he visto, ya no me siento mal, porque digo, esto es normal. Lo que pasa es que en nuestro contexto es como, no es común, ¿no? Pero el momento en que uno empieza como a conversar con otras personas, empieza a leer, empieza a mirar estos nuevos discursos, uno se da cuenta que esto es bastante más común y ya dejas como de ponerles estigma, ¿no? Y como que dices, bueno, si un día me pasa esto, no soy la peor mujer del mundo, simplemente soy normal, ¿sí? Ujú. Claro, pero entonces muchas veces esta sensación de poder sobrellevar la maternidad se ve condicionada también, lo que comentaba, se ve condicionada también a tu contexto, edad, etcétera. Entonces probablemente no sea lo mismo sobrellevar una maternidad en Ecuador a que sobrellevar una maternidad en Canadá o en el norte global. Así Claro. es, por Ujú. supuesto, porque los contextos influyen muchísimo. Por ejemplo, en temas de crianza, ahora que mencionas países desarrollados, Canadá, por Ujú. ejemplo. O sea, por ejemplo, en los temas de cuidado y crianza, aquí en el Ecuador, la experiencia maternidad de alguna manera está bastante apoyada, porque culturalmente está vista como eso, está muy apoyada por también el círculo que tú puedas tener. Acá es muy común que las mujeres que salen a trabajar tienen trabajo productivo remunerado, es decir, salen a trabajar, a ganar dinero trabajando. ¿Qué es lo que hacen? Dejan en su casa a sus madres el cuidado de sus hijos. Culturalmente acá en el Ecuador quizás hay un poco más de apoyo en esta experiencia en la crianza, no en todos los casos, por supuesto, pero a mí me pasa, por ejemplo, yo no habría podido hacer el doctorado y avanzar en mi carrera como profesora si no tendría, por ejemplo, el apoyo, en este caso, de mi mamá y de mi suegra. Eso no significa que yo me desentienda de mis hijos, pero yo de 9 a 5 de la tarde no estoy en mi rol de mamá, a las 5 sí, y mi rol es todo el tiempo. Pero digamos acá culturalmente el hecho de que otra mujer apoye en esa crianza y que por lo general es la mamá de la mamá, digamos, está bien, entonces te ayuda un montón. Pensemos en países como tú mencionas, Canadá, donde culturalmente no, esas prácticas no se ven. Entonces, eso, por ejemplo, sí tiene mucha influencia. Este círculo con el que tú te apoyas, acá en el Ecuador somos mucho más, en ese sentido tenemos un apoyo, un vínculo familiar más grande. No siempre, ¿no? Se dice que se debería regresar a antaño, antes, cuando las mujeres cuidaban en comunidad, cuando cuidaban en tribu, o sea, que ahí todas estaban un poco al cuidado de un grupo de niños, porque las mujeres vivían en comunidad, tenían otras prácticas. Se habla mucho de regresar a eso en las sociedades actuales, pues modernas, eso no pasa, pero culturalmente en el Ecuador sí se ve mucho que todavía eso se da, no en todos los casos se da. No te puedes imaginar un contexto donde las mamás están solas totalmente.
es muy, muy difícil. Yo creo que una de las cosas que también hace un poco llevadera la experiencia de la maternidad y más, quizás de alguna manera más satisfactoria, es en la medida que tú tengas un apoyo, ¿no? Y el apoyo no solamente tiene que ser de la familia, de tus, sino hablo de la pareja también, incluso de tus otros hijos, tienes hijos más grandes, es decir, la mujer también es una cosa bastante común, que es parte de la construcción social, es lanzarle sola, o sea, tú eres la madre y tú verás, o sea, tú. Entonces, cuando esa experiencia está más compartida, está más equilibrada, también se vuelve más satisfactoria. Es por eso que las madres nunca hay que dejarlas sola. Piensen en esta escena cuando el niño nace. Todos están a la expectativa del bebé. Todos quieren ver el bebé, todos le cuidan al bebé, que el bebé coma, que el bebé le toman fotos, a quién se parece este bebé y a la mamá. ¿Quién le cuida a esa mamá? Entonces es importante también entender que nosotros tenemos que volver permanentemente la mirada a la mujer, a esta mujer que cuida, a esta mujer que amamanta, porque, digamos, si no también ahí es donde esta experiencia maternidad también puede distorsionarse, ¿no? Piensa, por ejemplo, las depresiones postparto, son complejas y son más agudas cuando yo no tengo un círculo que me apoye. Y eso también es algo que tal vez en estos contextos ecuatorianos se da un poquito más, pero ya en otras sociedades no, ¿no? O sea, las cosas son mucho más radicales en el sentido de, ahí nadie te ayuda, o sea, entonces de pronto sí tienes que hacerte tu cargo y es más complejo, ¿no? Aquí no digo que sea fácil en absoluto, pero se ve culturalmente esta cosa de que quizás tengas un poco más de gente a tu lado, en este caso, las mujeres de la familia, ¿no? Los hombres no cuidan, pero las mujeres sí, en este caso tu mamá, tu suegra, como me pasa a mí, por ejemplo. Ujú. Claro, un poco, o sea, lo que mencionas, esta situación se ve, tal vez en cierta medida equilibrada, pero por distintos mecanismos. Probablemente en otros países tenemos estos discursos que permiten que yo viva con menor estigma en mi maternidad. Sin embargo, no tengo este apoyo cultural de otras personas. Tal vez lo compenso con mejor acceso a educación, guarderías para mis hijos, para yo poder acceder al trabajo, etcétera. Sin embargo, probablemente mi parte emocional se ve dejada de lado. Mientras en otros contextos, tal vez como el ecuatoriano, que tengo menos acceso a ciertas guarderías, educación, y otro tipo de condiciones o discursos que me ayuden a sobrellevar ese estigma, tengo un apoyo cultural y emocional más fuerte hacia mí como madre, que probablemente me ayude a sobrellevar, pues, la maternidad mediante otro tipo de dinámicas. Un poco Sí, esta dualidad del norte y el sur global. así es, sí, definitivamente. La maternidad está totalmente atravesada por el contexto y el contexto del lugar en el que la mujer vive, el contexto social, su contexto laboral, el contexto que tiene que ver con la relación de la pareja con la edad. La maternidad es muy distinta. Y digamos, ahora yo tengo 41 años, 40 años, o sea, con mi 41. Tengo 40 y digamos, es muy distinta mi idea ahora que soy mamá de dos hijos y he hecho una tesis doctoral de maternidad que hace 8 años cuando nació mi primer hijo. Entonces, porque yo también estoy en otro momento de la vida. Eso está atravesada por un montón de elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, por eso es que no se puede homogeneizar a todas, porque no es así. Son particularidades del contexto de la mujer, distintos ámbitos que particularizan esa experiencia de maternidad. Ujú. Y creo que un poco en esas últimas preguntas ya empezamos a entrar dentro de estas dinámicas del trabajo, ¿no? El trabajo y la maternidad, sobre probablemente cómo sobrellevar este trabajo productivo respecto a que me ayude a alguien con el trabajo reproductivo. A mí me parecía súper interesante el tema de cómo hemos terminado clasificando en la teoría feminista respecto a trabajo reproductivo y productivo, porque el trabajo productivo a la final suena a esto lo que hemos escuchado toda nuestra vida, ¿no? Como una persona productiva, es una persona deseable, una persona alcanzable, y la reproducción meramente es el hecho de empezar a generar nueva vida, como tal vez, ¿por qué crees que se da este uso de términos, etcétera? Como ese punto de tal vez donde incluso cuando usamos estos términos en la teoría feminista, obviamente implica un proceso de construcción, pero productivo sigue sonando, pues, por el contexto general que vivimos como el trabajo más deseable hasta cierto punto y así se ha ido materializando. Como, ¿qué opinas alrededor de esto? Porque digamos, eres productiva cuando, digamos, generas ingresos, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay una foto muy linda que siempre aparece, bueno, yo la tengo por ahí en un lado, la he visto en algunos posteos de algunas personas, y es una foto muy linda, es como una caricatura, no una caricatura, es una ilustración más que una foto,
que está una mamá como acostada en la cama con un bebé y le está como, está con ella, ¿no? Se ve que están así como muy juntos. Y la frase dice, así también se ve ser productiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tú justamente, o sea, cuando yo hablo de producción, digamos, es bajo una perspectiva capitalista, ¿no es cierto? De dinero, ingresos, productividad. Pero si yo deconstruyo precisamente esa idea, justamente es como decía esta ilustración, o sea, así también se puede ver ser productiva. O sea, yo creo que uno cuando cría está siendo muy productiva. ¿Por qué? Porque está asegurando un ser humano que tenga unos valores y que tenga una información que es importante para este mundo. O sea, ¿qué pasa si yo no crío? ¿Qué pasa si yo no educo? Si yo no le doy esos valores a esa persona después no va a poder responder ni a sí misma, ni tampoco a las mismas ideas que se plantean desde esta idea de productivo bajo la perspectiva capitalista. O sea, en criar hay mucho valor, pero obviamente eso ha sido, digamos, históricamente invisibilizado, ¿no? Esto ocurre, pues, hay una ruptura precisamente que se da cuando llega el capitalismo. Pensemos que, por ejemplo, antes el lugar de trabajo estaba junto al lugar de la crianza, o sea, prácticamente las mujeres trabajaban en la casa y en la casa hacían cosas productivas, entre comillas, y también hacían las cosas reproductivas. Cuando llega el capitalismo, eso se separa, las esferas se separan y entonces se vuelven como opuestas prácticamente. Y sí, eso ha sido así históricamente, es como te digo, es un contexto histórico que se lo reconoce claramente, así lo dice la literatura sobre esto, plantea la época de llegada del capitalismo como el hecho que marca esas diferencias. Y a partir de ahí, este trabajo se invisibiliza, ¿no? Porque digamos, con este proceso que llegó, se dividen también las esferas, la esfera pública, la esfera privada, el hombre pasa a estar asociado a la esfera privada, a la esfera pública, la mujer a la esfera privada, y se le resta este valor a lo privado y a lo público. Entonces, ahí es donde nace esta característica que es fundamental del trabajo femenino, que es justamente un trabajo que invisible, ¿no es cierto? Estas tareas que son como fundamentales dentro de la crianza, dejan, no sé, no tienen valor. Entonces, cuando una mamá está en la casa todo el día cuidando, le dicen, esta mujer no trabaja, porque se pasa en la casa, cuando en realidad el trabajo de casa, el trabajo doméstico y de cuidado es el trabajo más importante o sea, es más importante que el otro trabajo. Pero ha sido una invisibilización histórica que ha hecho que esto no sea reconocido así. Y claro, el trabajo más complejo, el más ingrato, en el que no hay una paga económica, yo creo que hay una retribución de otro nivel, de otras características, pero que efectivamente eso no está invisibilizado totalmente. Entonces, de ahí viene, ¿no? Precisamente el trabajo invisible, como se llama, la teoría también lo reconoce como eso, un trabajo que no tiene este prestigio, mientras que si estás en el otro lado, tienes prestigio, ¿no? Entonces, la mujer es prestigiosa porque produce dinero, porque es una gran gerenta de una compañía, pero la mujer que está en casa cuidando, ella no hace nada, no hay valor. Eso también es una construcción social, ¿no? Claro, y justamente que estamos topando como o sea, la esfera pública masculinizada, la esfera privada como aquella feminizada, justamente alrededor de la historia esta se ha ido como que era consolidando en distintos niveles y en distintas medidas, un poco el contrato sexual que mencionaba Bateman, por ejemplo, cuando antes veíamos que la ciudadanía era solamente admitida para los hombres, mientras que las mujeres eran consideradas como prácticamente un objeto de estos mismos que se obtenía a partir del matrimonio. Y entonces esta división que hemos consolidando mediante distintas como, o sea, al final interacciones, narrativas que hemos generando en la sociedad, han permitido justamente que se dé esta separación, que justamente tú lo mencionabas en tu texto introductorio, con el término de la doble presencia que proponía Laura Balbo, también lo proponen justamente otras autoras sociólogas como Holscheid cuando habla de la segunda jornada, Hannah Papanek, cuando habla de la persona de las dos carreras, como justamente cuando hacemos esta división. Quisieras hablar un poco más como de este tema, cómo empezaste a introducir este tema de la doble presencia dentro de tu tesis. Claro, bueno, en realidad sí, la doble presencia es un concepto fundamental para entender, o sea, el trabajo femenino tiene dos características fundamentales y es el primero que es, digamos, totalmente invisibilizado, ¿no? O sea, no tiene, digamos, ningún reconocimiento, trabajo productivo, reproductivo, el trabajo reproductivo. Y la otra es que
que digamos que siempre viene el trabajo productivo acompañado del trabajo reproductivo. O sea, en la mujer tú no puedes esperar que una mujer que tú dices, bueno, si esta mujer es productiva, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo aquí soy subdecana de la facultad, tengo un cargo importante, pero nadie dice, bueno, como Ana Gabriela todo el día se encuentra ocupada en su tarea, ella cuando llega a la casa sigue siendo, no hace nada porque ya está cansada. No, el trabajo femenino se caracteriza, su característica principal es que siempre va a llegar acompañada de estas dos vivencias, lo productivo y lo reproductivo. Entonces, tú ves cómo se repite esto en mujeres de todos los ámbitos. En el periodismo, desde luego, que mi estudio fue sobre eso, pasa eso, ¿sí? Siempre la mujer tiene que llegar a casa a seguir haciendo cosas, porque históricamente el trabajo doméstico y de cuidados está relacionado a la mujer. Entonces nadie espera que el hombre después de un día de trabajo cansado llegue a casa a hacer más cosas domésticas. No, lo tradicional es que la mujer lo haga. Entonces esa es precisamente la doble presencia. Yo me basé justamente en este planteamiento de esta autora italiana Laura Balbo. Ella es como la pionera de instaurar esto, ¿no? Porque es como que antes de que Laura Balbo plantee esto, no había una manera de entender este trabajo. O sea, lo único que te demostraba que había diferencias de género en el trabajo eran estudios cuantitativos, ¿no? Los estudios de uso del tiempo generalmente, acá en el Ecuador se hace también, son los estudios que hace el INEC, que mide cuántas horas trabajan los hombres en un trabajo productivo, cuántas horas en trabajo reproductivo, si es que hacen, igualmente las mujeres, pero son estudios totalmente cuantitativos. Entonces, cuando el término doble presencia, el concepto de la presencia, entra desde justamente las teóricas italianas, entra a la escena, nos damos cuenta que en esto hay como saber también datos de tipo cualitativo. O sea, de hecho, Laura Balbo plantea que el estudio de la doble presencia se lo hace justamente desde la experiencia cotidiana de las mujeres. ¿Por qué es la experiencia cotidiana? Porque esto lo vemos en todos los ámbitos. Yo no creo que exista mujer en el mundo, o muy pocas, que digamos, digo, no, yo ya cumplí hasta las 5 de la tarde y yo llego a mi casa y no hago nada. Es muy difícil. Y si la mujer no hace nada, entre comillas, tiene alguien que le ayude, entre comillas, o que haga por ella, socialmente la responsabilidad siempre va a estar puesta en la mujer. O sea, estoy segura que esa mujer socialmente no es bien vista, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre la mujer pesa este rol social del trabajo productivo, perdón, el trabajo reproductivo, ¿no? Y de la crianza. Entonces, esa es precisamente la doble presencia. En mi estudio vimos que todas las mujeres hacen doble presencia. No existió una sola que me dijeran, no, yo llego a mi casa y me desentiendo. No, todas, absolutamente yo hago doble presencia todo el tiempo. Entonces es una característica que la vemos como muy específica del trabajo femenino. Un trabajo a lo productivo siempre va a llegar acompañado de lo reproductivo, siempre. Y el hecho de que es un trabajo invisible, ¿no? Desvalorizado. Sí. Claro, porque el trabajo de una mujer, especial otra mujer que es madre, nunca para, ¿no? Porque a la final la mayoría de mujeres, pero especialmente aquellas que entran en este papel de madres o de abuelas, empiezan a tener este tipo de responsabilidades de las que nunca, pues, se llegan a desentender del todo. Y esto me lleva como a dos puntos, justamente el tema de que es invisibilizado y es, por ejemplo, tenemos entonces un trabajo doméstico que no es remunerado, que muchas veces el hecho de que yo sí o sí tenga que encargarme de este tipo de cosas me genera ciertos techos de cristal a la hora de querer ascender dentro de lo que es el trabajo, ¿no? Porque probablemente, o sea, lo que sucede es que no puedo quedarme horas extras dentro del trabajo, no puedo quedarme a ciertas reuniones que me permiten tener contactos, generar un aumento, como, o si no, si lo hago, significa que igualmente ese trabajo nadie lo va a hacer por mí, me sigue esperando en la casa y eso significa que probablemente tengo menos tiempo para mí misma, ¿no? Entonces, probablemente en ese, o sea, no probablemente, seguramente, o sea, en ese sentido, tenemos un trabajo que no está siendo remunerado y que me está impidiendo entonces tal vez tener cierto tipo más de libertades económicas, porque o las pierdo pasando más tiempo en el trabajo reproductivo, o aunque no las pierdo, pierdo estas capacidades de, por ejemplo, de salud mental o incluso de salud física por no tener un debido descanso. Entonces,
Eso, y el segundo punto que tenemos entonces es que también como es un trabajo invisibilizado, muchas veces cuando no se encarga la misma mujer, se encarga otra mujer. Cuando contratamos una niñera, una empleada, quienes generalmente buscamos otra mujer que se encargue de este tipo de servicios, pero como es un trabajo invisibilizado, como un trabajo que no remuneramos, que no consideramos que sea digno de remunerar o que sea productivo según narrativas capitalistas, justamente es un trabajo que muchas veces está por debajo del sueldo mínimo, muchas veces no se regula, muchas veces no tienen como seguros ese tipo de mujeres. Entonces, en base a ese punto, como hay dos cosas. Entonces, primero, como, ¿qué opinas respecto a las posibilidades de no solamente dar facilidades para que las mujeres empiecen a entrar a este trabajo productivo, a esta esfera pública, pero tratar de entonces empezar a, un poco lo que dice el feminismo de la diferencia, ¿no? Un poco empezar a tratar de que este tipo de trabajo se remunere, que este tipo de trabajo sea más vistos, etcétera, para ayudar a estas dos ramas de mujeres. Ujú. O sea, lo que pasa es que efectivamente no sería un cambio cultural brutal, ¿no? El momento que yo diga, bueno, por ejemplo, en un momento hay una discusión en redes sociales de una abuelita que decía, no me acuerdo en qué país, decía que esta abuelita, creo que era en Brasil, decía que ella cobraba una especie de sueldo a su hija por ayudarle a cuidar a su nieto. Entonces, claro, uno se pone a ver y dice, o sea, cuando uno entiende esto que estamos hablando entre nosotras, no le encuentras descabellado eso, porque dices, ese es un trabajo. Obviamente afuera, quien no tiene este contexto, quien no tiene estas discusiones, dice, Dios mío, esa señora, o sea, muy mal, o sea, qué mal visto eso, ¿cómo puede cobrar por cuidarle a su nieto? Yo a mi mamá ni a mi suegra nunca les he hecho esta pregunta porque ellas no manejan estos contextos, estoy segura que me dirían que estoy loca, que qué me pasa, que cómo soy tan grosera de decirles que si yo les voy a pagar por esto, ¿no? Por eso no les pregunto, pero en realidad para mí eso sí es un trabajo. Entonces, claro, es algo que requerimos cambiarlo desde las bases, desde la raíz, pero fíjate desde dónde hay la desvalorización, ¿no? Son siglos y siglos, estamos hablando de la época capitalista donde ya se empiezan con estas divisiones y con estas percepciones, y más que percepciones, con estas definiciones, ¿no? Esto no se ve, no es trabajo, esto sí se ve, esto es trabajo. Entonces, es muy complejo, o sea, quizás en la parte más práctica de eso, no sé, yo planteo también en mi tesis mucho y me fijo mucho el tema de las conciliaciones, ¿no? Que son estas políticas que deberían venir de las empresas, del gobierno, incluso de la misma familia, que le permitan a la mujer tener estas dos vivencias, porque de manera equilibrada, o sea, todo lo que yo encontré en mi estudio, efectivamente, y a mí me pasa también, o sea, mi día empieza a las 5:45 de la mañana y acaba a las 11:30 de la noche. De esa hora tú me preguntas, ¿qué tiempo yo tengo para mí? Ninguno. Y las mujeres de mi muestra, de mi estudio, me decían lo mismo. Tiempo para mí, no, ninguno. O sea, sí, sí es posible hacer las dos cosas, pero eso tiene un costo. Entonces, la idea es que ese costo no sea tan alto, porque tu producto de eso obviamente puedes tener dificultades en tu salud, cuestiones emocionales, pero todo también es qué quieres tú. O sea, bueno, puede ser visto de esa manera, pero más que eso es, yo tengo el derecho de que no sea así, ¿sí? Debería tener un tiempo para mí. Entonces, efectivamente, estas mujeres, mira, yo tengo un trabajo que a la final eh, es difícil, es complejo, pero se puede decir, digamos, yo llego a mi casa a las 6 de la tarde. Estas mujeres periodistas, cuando tienen turnos, no están los fines de semana, tienen turnos en la noche, son unos horarios mucho más complejos. Entonces, en ellas es peor poder encontrar ese tiempo, ¿no? Y ahí te das cuenta que, claro, o sea, que de que puedes, pero ¿a qué costo? Y hay mujeres que en definitiva dicen, no, o sea, yo no estoy dispuesta a eso y definitivamente, bueno, dejarles a los hijos difícilmente, dejarán mi trabajo, ¿no? Y dirán, bueno, yo quiero vivir de otra cosa con el costo que eso implica en términos también económicos y sobre todo lo que hablabas tú, justo se enfrentan al techo de cristal. En el caso de las mujeres periodistas, por ejemplo, muchas mujeres, hay la creencia, que no es una creencia porque es algo real, pero también es una creencia de que las mujeres en los medios no están en cargos de poder porque dicen que sí, que hay un terrible techo de cristal y que las mujeres no llegan ahí porque hay una serie de estereotipos que no les permiten. Yo sobre eso te puedo decir que efectivamente por un lado sí es así, porque en los medios hay mucho esto, pero también hay una propia decisión de las mujeres. Y las mujeres dicen, mira, si sin ser jefa editorial tengo estos problemas de tiempo, tengo esta incompatibilidad, no me puedo imaginar ¿cómo sería esto siendo yo la jefa editorial? Es decir, la que tiene que estar en todo, tiene que estar presente que la edición cierre, tiene que estar presente que todas las noticias estén reporteadas. O sea, ellas dicen, es mucho más complejo.
y bueno, hablé también con otra madre, porque ella no es una mujer, ella no es madre, pero ella es jefe editorial en algún medio, y ella dice, mira, o sea, si yo para llegar acá, yo decidí no ser mamá, o sea, sí había un tema de, quiero llegar alto, entonces no seré madre. Entonces, también hay el tema de los que dicen, no, en cambio yo sí quiero ser madre, entonces no voy a llegar alto. Obviamente, todo eso es cada vez, o sea, es complejo, pero digamos, siempre hay mecanismos, ¿no? Y finalmente, mm, si quieres todo, pues lo puede hacer también. El tema es a qué costo. Y siempre intentando buscar equilibrio en ti mismo, o sea, de que lo vas a poder, pero no se trata de eso. Se supone que socialmente, desde las empresas, desde el Estado y desde las familias, debería haber un mecanismo para que las mujeres, el costo para las mujeres de hacer esto no sea tan alto, no hay una ayuda, una colaboración, no existe. Las mujeres lo hacen, tienen un costo alto, algunas que no lo quieren pagar tampoco y no lo hacen. Entonces sí, se entiende que sí debería haber un conjunto de políticas, que son las políticas de conciliación justamente, que permitan que la mujer tenga el derecho de desempeñarse exitosamente en su carrera sin descuidar su familia, ¿no? Pero a veces, de hecho, no pasa, ¿no? Igual quienes lo han logrado, porque se han logrado, como te digo, es a costa de muchas cosas y sobre todo a costa del tiempo. Lo que se descubrió en la tesis también, y eso le pasa a las mujeres, vivimos una pobreza de tiempo. La pobreza de tiempo es un concepto sacado de la economía feminista que precisamente plantea eso, es decir, que cómo se define por ese tiempo, el tiempo que tú puedas destinar a otras cosas que no sea tu trabajo, en este caso productivo, ni tampoco el productivo, un tiempo para ti. Hay una pobreza absoluta de tiempo de las mujeres. Y eso tiene también su costo, que es muy alto, ¿no? O sea, justo como lo vamos hablando, hay ese tema de que tú mismo mencionas que muchas veces por decisión deciden ser madres en base a estas ideas, por decisión deciden ser, o sea, deciden no ser madres en base a que saben que no van a poder ascender mucho, por decisión deciden no ascender mucho porque prefieren ser madres, pero a la final todo eso se ve condicionado, por ejemplo, la idea que me vendieron, la idea falsa que me vendieron respecto a la maternidad se ve visto en base a las ideas que otras personas tienen sobre lo que debería ser la maternidad, etcétera, o sobre estereotipos o cosas, a la final sociales que yo no puedo controlar, que son estructuras que yo no puedo cambiar muchas veces. Entonces, ¿qué tanto tenemos la decisión como mujeres de por sobre nuestra propia maternidad o por sobre nuestros trabajos? A la final lo que estamos viendo es que se nos está, o sea, se nos está arrebatando en cierta medida una cierta capacidad de decisión que debería ser parte de nuestro derecho, porque como existen todos esos contextos, es muy difícil a la final decidir, no, quiero seguir ascendiendo, pero quiero ser madre porque siempre tengo que dejar una por la otra, entonces esa decisión se ve coactada por a Claro, la porque es final lo que papel mira, por económico. ejemplo, ¿por qué, dónde hay mucha esa ruptura de decir lo uno por lo otro? En el Ecuador persiste una idea de la maternidad que está muy asociada a justamente una idea que plantea una autora, se llama Sharon Hayes. Ella habla de la maternidad intensiva. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a ese planteamiento, quiere decir que la madre de este niño o de esta niña es la mejor persona para cuidar de este niño, de este niño. O sea, que no hay mejor persona en el mundo que esa persona. Y que si por alguna razón esta mujer no cuida a sus niños, los niños por poco van a tener unos graves problemas. Entonces, las mujeres que se plantean esta disyuntiva, que están en la disyuntiva, lo dejo o lo tomo, o sea, dejo lo uno por lo otro, yo creo que es porque tienen mucho esa idea. Y esa idea es muy recurrente en el contexto ecuatoriano, porque así se nos ha criado a las mujeres con esa idea. Quienes hemos logrado romper eso, yo te digo, creo que somos mujeres que hemos tenido también otros contextos. Entonces, yo, por ejemplo, no creo eso, no creo que yo sea la mejor persona. O sea, lo puedo ser, ¿sí? Pero no creo que sea la única persona que puede también contribuir a eso. Yo tengo una amiga que decía, no, es que yo, imagínate, tengo que cuidarles a mis hijos, criarles a mis hijos a mi manera, como yo creo las cosas, y si les dejo a mi mamá, si les dejo a mi suegra, ellas les van a poner otras ideas. Sí, pero son horas al día, ¿me entiendes? Claro que son bastantes horas, pero realmente quien rige la crianza de mis hijos soy yo. Una cosa es que tú no pasas con tus hijos de 8 a 5 y otra cosa es que tú te desentiendas de la crianza. Entonces, yo creo que eso también es importante. O sea, por eso digo que todo es un tema de equilibrio. Hay gente que definitivamente dice, no, o sea, es que yo tengo que estar, yo no, a mí yo soy una mujer que a mí me encanta mi trabajo, me ha gustado siempre lo que hago, y a mí más bien sería, para mí sería muy difícil poder decir, no, me voy a dedicar a mis hijos todo el tiempo. A mí eso no me gustaría, honestamente. O sea, para mí es esta vivencia equilibrada. Yo doy mucho de mi profesión, porque me encanta lo que hago, pero también soy mamá. Tampoco me hubiese gustado, personalmente, si son ideas mías personales,
Tampoco me hubiese sentido bien si yo hubiese dicho, no, yo soy solamente profesional y no soy madre. No, yo no me hubiese sentido completa, te digo honestamente, o sea, a mí me hubiese hecho muchísima falta. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la disyuntiva del doctorado, tuve la oportunidad de hacer mi doctorado antes, y yo dije, no, no es el tiempo del doctorado, el doctorado tiene que ser después porque yo ahora quiero ser mamá. Y lo logré, ¿sí? Entonces, digamos que también es el equilibrio que tú le quieras imponer a tu vida. Entonces, yo no sería feliz solo criando hijos, pero tampoco sería feliz solamente trabajando aquí y no teniendo esa vivencia. Entonces, yo lo que intento en el día a día es abstraerme de todas estas ideas, de esta maternidad intensiva, como decía Sharon Heiss. Y claro, entonces ahí es lo que cada una quiera, ¿no? Puede ser que tal vez las mujeres digan, no, yo me siento mejor siendo mamá, no quiero trabajar, pero todo eso está influido por las ideas. O sea, yo te digo, acá en el Ecuador existe mucho la idea de la maternidad intensiva todavía. Esto es un pensamiento de los ochentas. Sharon Hyde apareció con esta obra alrededor de los ochentas, porque socialmente, digamos, ella decía, no, ahora es, ahí ese pensamiento, pero yo creo que ese pensamiento no se ha ido del todo. Las mujeres ahora han salido a trabajar masivamente, es verdad, pero salen a trabajar con mucha culpa, porque todavía creen que ese es su rol solamente. Obviamente yo siempre agradezco a Dios porque yo también he tenido la bendición de tener, no es lo mismo si yo a mis hijos les tendría que haber puesto en una guardería, que sé que están con mi mamá y con mi suegra, quizás ahí la culpa habría estado, ¿no? Entonces por eso te digo que todo depende de la mujer, todo depende del contexto, pero todo está aquí, o sea, tu hijo puede estar en la guardería, o puede estar con tu madre, o puede estar contigo mismo, que todo depende como tú entiendas las experiencias. Y esa experiencia toda la vida, siempre, en cualquier momento, va a estar relacionada y condicionada, influenciada por las ideas, por las construcciones sociales. Ujú. Y yo tenía una pregunta también respecto a tus resultados. Ciertos estudios empíricos, como por ejemplo los de la socióloga estadounidense Russell Hochschild, han parecido indicar que muchas veces cuando las mujeres ganan una mayor cantidad de dinero en comparación a sus esposos o a sus parejas del sexo opuesto, tienden a tratar de extender como esta jornada de trabajo dentro del hogar, una aparente búsqueda de compensar como el papel que le están quitando, entre muchas comillas, a sus esposos o a sus parejas respecto a ser el sostén del hogar, el sostén de la familia, etcétera. Entonces, como, y a la final termina estando una pobreza de tiempo incluso aún mayor justamente por lo que hablábamos, este tema de las ideas y esos constructos sociales, como respecto a las entrevistas que hiciste, los resultados que llegaste, ¿pudiste ver alguna alusión a este tipo de comportamientos dentro de las distintas mujeres? Pero no te entiendo, como que las mujeres que ganan más, a la final quieren igual hacer más trabajo doméstico para compensar, no te entendí eso. Claro, un poco así, pero no necesariamente que ganen bastante per se ellas, sino que llegan a ganar un cierto punto más que sus maridos, más que sus esposos, y en base a eso probablemente lleve a cierto tipo de discusiones que hace que a la final, como te estoy quitando el papel de sostén, trato de reafirmar mi papel de a la final de brindadora de Ah, cuidados en la casa, y muchas veces eso hace que esté una pobreza de tiempo incluso mayor, ¿no? Entonces, como... bueno, vi eso. Yo en ellas puntualmente, en las mujeres, no vi eso. O sea, vi la clara identificación de que ese es su rol y que sea lo que sea, ellas tienen que cumplir. Incluso había mujeres que decían, mi esposo colabora en casa, mi esposo no tiene este pensamiento tradicional feo de que yo no hago nada, él colabora porque entiende también que su rol ahora es compartido. Pero a pesar de eso, o sea, si tú les preguntas a ellas, ellas son las responsables de la casa. O sea, eso sí. Entonces, no tanto esto que tú mencionas, no, yo no lo vi. Pero sí vi que este rol está súper interiorizado, ¿no? Puede ser que sea un esposo que sea completamente el rol invertido, es decir, que el hombre es el que tenga este rol reproductivo o trabajo doméstico y la mujer totalmente el otro rol. O sea, igual en esos casos, no, o sea, siempre tiene que ser la mujer. O sea, ese es el rol invertido, o sea, el rol que no está bien visto. Entonces, como no está bien visto, tú igual tienes que compensar, no tienes que ser o aparentar que lo haces, ¿no? O sea, es que eso es una cosa que está demasiado implantada socialmente. Entonces, nosotros somos seres sociales por naturaleza, no vivimos aislados, es imposible decir, no me interesa lo que diga el otro, cómo yo me reflejo frente a los otros, y ante los otros, la mujer que no tiene ese rol, pues está desacreditada totalmente. Y el hombre que sí ejerce ese rol, asimismo está desacreditado también, o sea, porque ese no es su rol. Entonces, el momento en que vemos lo diferente, lo que
que no cuadra en el estereotipo, eso evidentemente va a generar una reacción, ¿no? Pero ahora yo creo que las mujeres, tanto las mujeres como los hombres, podemos como manejarnos mejores, ¿no? O sea, definitivamente, si bien eso está presente, sí también está presente el hecho de que esas estructuras son fuertes todavía, pero tienen excepciones. Antes era imposible, ¿no? O sea, quien estaba en el rol invertido, Dios mío, o sea, era un pecado, ¿no? Ahora vemos que no, cada vez hay una flexibilidad mayor en ese sentido, pero todavía las cosas siguen siendo así. Tú por aquí, yo por acá, ¿no? Cada uno en su rol. Y justo, creo que también había leído otros estudios, o sea, respecto a ese tema, y es que, a ver, justamente como tenemos estos roles invertidos, como justamente hay ciertas expectativas respecto a un lado, respecto al otro, eso produce, y tenemos este tema de, por ejemplo, la doble presencia y ese tipo de separaciones de ambas esferas, lo que sucede muchas veces es que muchas mujeres en su maternidad o se llegan a sentir más cómodas dentro pues de su maternidad y empiezan a tener un distanciamiento del trabajo, pero también hay otros casos donde en cambio estas mujeres probablemente dentro de su maternidad no se sienten tan cómodas, no tanto algo como a lo que sucede de vez en cuando, sino algo como que se empieza a volver más continuo y en cambio empiezan a tener un cierto distanciamiento de su maternidad. No digo que se desentiendan porque no sienten que tienen la posibilidad de, pero empiezan a dejar de sentirse como uno solo con su maternidad y probablemente buscan tener mayores logros o mayores como cierto tipo de experiencias dentro del trabajo, como, o sea, en relación a las entrevistas, a tu estudio, como pudiste ver alguno de estos dos escenarios. O sea, yo vi que, por ejemplo, las mujeres tienen, o sea, para estar en periodismo y poder equilibrar las dos cosas, evidentemente tienen muchísima pasión y mucho gusto por hacer periodismo. Porque primero tiene unas condiciones que son muy complejas. Entonces, realmente quienes están ahí hacen malabares todos los días es porque hay realmente un interés, una pasión, un gusto personal por la profesión, y no solo por la profesión, sino realmente por trabajar. O sea, no había mujeres y a mí me pasaba, o sea, cuando uno llega a ser madre, creo que sobre todo en los primeros años, sí hay una distorsión un poco de la identidad, ¿no? Es como que uno es la mamá de, o sea, deja de ser Ana Gabriela y es la mamá de Agustín y la mamá de Florencia, y como que en eso se pierde. Entonces, trabajo, decían muchas mujeres, la posibilidad en donde Ana Gabriela vuelve a ser Ana Gabriela, o sea, ¿acaso yo? Acá están pensando en mis hijos, ¿acaso yo? Entonces, es como que, digamos, estar en las dos cosas definitivamente se da y se vuelve posible porque la mujer está haciendo un esfuerzo, ¿no? Porque es como que dice, bueno, yo quiero estar acá, pero también quiero estar acá, o sea, no creo que es como que, o sea, tú puedes distanciarte entre comillas, pero en el fondo no te distancias, o sea, la distancia es momentánea, o sea, pero porque eso no es que sea así siempre, es porque yo quiero que sea así, o sea, yo no quiero que mi trabajo me separe de mi familia, porque yo creo que ese sí es mi rol, pero no porque ha sido impuesto socialmente, sino porque yo quiero, o sea, a mí me gusta sentirme la dueña de mi casa, en el sentido de que yo soy quien ordena qué se va a hacer en la casa, yo sé dónde están, o sea, pero, ¿me entiendes? No es porque yo diga, yo soy mujer y yo quiero. A mí me gusta tener mi casa ordenada, a mí me gusta ser quien sabe todo lo que pasa en mi casa. Yo soy una persona muy organizada, soy una persona muy, como dice mi esposo, muy mandona. Entonces yo hago lo que yo quiero, pero soy yo, ¿me entiendes? Yo a veces me voy a pensar y digo, yo crecí con eso también, es el rol que mi mamá me transferió, el rol socialmente impuesto a la mujer. No sé si sea rol o no, pero yo lo vivo así. Entonces también todo depende. Yo creo que las generaciones de ahora, en cambio, están ya muy distanciadas de eso. O sea, ahora ya no quieren nada. Dicen, no, yo no, está bien. Yo soy del pensamiento que cada quien haga lo que quiere. Pero ese cada quien haga lo que quiere, sabemos que en la vida en práctica no es tan así porque todas estamos condicionadas por esas construcciones sociales. O sea, en cosas mínimas tú te das cuenta. Y es así, ¿no? La idea es intentar controlar eso desde el discurso. Cuando, por ejemplo, la mujer dice, es que mi esposo me ayuda, ¿qué te está ayudando? Es lo que le toca, es su responsabilidad. Entonces yo creo que ahora como las generaciones actuales tienen un poco más de apertura hacia estas ideas. Yo no soy una generación que haya tenido mucha apertura por mi edad, digamos. Yo si tengo esta apertura es porque he estudiado. Entonces ahí te das cuenta también cómo cambia mucho el estudiar, el leer,
el formarte, en definitiva, ¿no? Muchas mujeres viven en la ignorancia, entonces creen que es así, porque eso es lo que han visto, porque eso es lo que se ha reproducido. En el momento que tú tienes libros por delante y te das cuenta que no es así, también tu perspectiva cambia, a pesar de que gente de mi edad probablemente sí tenga otros pensamientos, ¿no? Un poco más tradicionales. A pesar de eso, yo no me considero una persona tradicional 100%, pero yo, o sea, si tú me dices ahorita, ya, no tienes la vivencia en tu casa ahí vive el desorden, que sea lo que sea, y si tú no mandas en tu casa, no, yo soy bien señora de mi casa también, pero eso es porque yo quiero ser así. Claro, entonces un poco lo que planteas es, sí necesitamos tal vez, lo que también se hablaba al inicio, necesitamos estas ideas que rompan estos estigmas, necesitamos esta desromantización de la maternidad. Sin embargo, no significa que eso no puede convivir, por ejemplo, con ciertos pensamientos que consideramos más tradicionales sobre, por ejemplo, la idea de una mujer teniendo hijos y siendo feliz, la idea de una mujer estando en la casa y siendo feliz. Solamente es encontrar lo que hemos hablado durante toda la entrevista, un equilibrio y una conciliación a la final en estas ideas que Así es. históricamente hemos separado, ¿no? Hemos separado esfera pública y privada, trabajo reproductivo y productivo, incluso dentro de la misma teoría feminista, incluso dentro de nuestra propia trayectoria como mujeres, intentando de generar como divulgación, etcétera, y cierto tipo de cambios, terminamos haciendo esta separación, pero no necesariamente son excluyentes. Probablemente en la consolidación de estos términos, en la consolidación de estas ambas facetas, probablemente podemos encontrar maternidades más fructíferas y más felices. Así es, porque yo te digo, no sería yo muy feliz si a mí me habrían encerrado en mi casa con mis hijos, a pesar de que yo quiero mis hijos, yo quería ser mamá. Para mí la maternidad tiene un lugar muy importante. Yo a mis hijos les debo, por ejemplo, esta tesis doctoral. Si yo no les habría tenido, sobre todo a mi primer hijo, a mí me hubiera pasado ni por aquí, porque para mí los hijos han sido una fuente de creatividad, de exploración, de descubrimiento, o sea, una cosa muy chévere. Pero porque yo me alejé de estas ideas tradicionales, o sea, yo no estoy de acuerdo en que yo por mis hijos tenga que sacrificarlo todo, no, o sea, no, a mí mis hijos me han dado eso, yo les he dado cosas lindas también a mis hijos, pero yo no soy solo mamá, yo también soy esto. Entonces, es un equilibrio que cada quien en función de lo que cada uno crea, de lo que cada uno quiera, o sea, eso, lo que te digo es eso, que cada quien viva lo que quiera vivir y que estas construcciones cada día sean las que menos nos aten. Ahora, si una mujer es feliz quedándose en casa y siendo mamá a tiempo completo, qué bueno, y está bien. Si una mujer solamente quiere trabajar y trabajar y trabajar, trabajo productivo, no quiere saber nada, está bien. Entonces, en definitiva, quizá el mensaje final es que cada quien sea lo que quiera hacer y que la sociedad no te condicione. Yo ahora voy a ser doctora en ciencias sociales y estoy mucho más pendiente de cómo los procesos sociales, de cómo la sociedad, de todas las cosas que están atravesadas por lo social, nos controlan, nos gobiernan absolutamente. Entonces, cuando tú tienes este conocimiento, intentas como hacer pequeños cambios, como esto, por ejemplo. O sea, sí, un día no quiero estar con mis hijos, rompo lo que socialmente se dice, y al siguiente día estoy otra vez con mis hijos y no pasa nada. Entonces, esto del estudio, de fijar, esto de leer, esto de conocer, eso es el conocimiento, el poder del conocimiento, es eso, entre otras cosas. Sí. Entonces, creo que esta ha sido una muy linda conclusión de la entrevista. Un poco este equilibrio, este consolidación con la maternidad, tal vez consolidación con la idea de lo que es feminidad o feminización de lo privado. Y en serio te quiero agradecer mucho por haber dedicado este tiempo, esta hora de tu día, a pues justamente esta linda conversación que creo que al menos a mí sí me ha ayudado a crecer como persona y a ver cosas de otra manera. Qué bueno, Georgina, qué bueno, sé lo que quieras hacer y ser feliz con eso y que nadie te diga lo que quieres ser, eso es todo lo que te puedo decir. Sí, Gracias, Ana. ok, bueno, Georgina, un gusto, qué bueno que te haya servido, yo también me he divertido mucho en esta hora.